Bien, otro punto importante para aprender son los modos BTP, los modos que puede tener o tomar un switch al momento de formar parte de un dominio BTP. Hay o existen tres modos que puede tomar un switch: modo servidor, que es el modo predeterminado, modo cliente o un modo transparente. Veamos la diferencia en cada uno de ellos. El primero es el modo servidor, donde en este modo nosotros podemos crear, modificar o eliminar las VLANs para el dominio completo de VLANs, o sea, para todos los switches que pertenezcan al dominio BTP. Y como ya había mencionado antes, es el modo predeterminado de los switches Cisco, o sea, cuando nosotros prendemos un switch Cisco por primera vez, está en modo servidor, modo BTP, pero no tiene ningún nombre de dominio asociado. Publican y sincronizan sus configuraciones con otros switches. ¿Por qué? Porque ellos van a enviar, o sea, los switches servidores van a enviar la configuración o las publicaciones de subconjunto que contienen las VLAN. Es por eso que mantienen la pista de actualización por medio de ¿qué? Del número de revisión. O sea, como nosotros podemos crear, modificar y eliminar VLANs, al hacer esas acciones el número de configuración de revisión se va a alterar, y otros switches, al ver el número de configuración más alto proveniente del servidor, van a solicitar o van a pedir que les envíen la información de la base de datos. Y ojo, que su configuración se almacena en la NVRAM. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ponga o lo configure como servidor, esa configuración global se va a quedar como servidor, así se reinicie la máquina o el switch. Otro de los modos es el modo cliente. En este modo cliente, el switch no puede crear, no puede eliminar y mucho menos cambiar los nombres de las VLAN, o sea, renombrarlas. Ojo que estos modos clientes se presentan en redes grandes, porque en redes pequeñas con 5 switches, 7 switches, simplemente se pueden hacer todo servidor y configurarlo cada uno con sus VLAN. Pero en redes ya muy grandes con cientos de switches se vuelve algo insostenible administrar tantos switches o configurarlos con tantas VLANs. Se deben de crear o se deben de configurar switches en modos clientes, solamente reciben la información de los servidores. O bueno, en este caso el servidor le va a enviar la información al cliente. Su configuración se almacena en la RAM. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo configuro a un switch como modo cliente y yo lo reinicio el switch, al momento de reiniciar el switch va a estar como su modo predeterminado, como modo servidor, no como modo cliente. ¿Por qué? Porque las configuraciones globales no solamente se van a guardar en la RAM, no en la NVRAM. Y otro modo es el modo transparente, donde él simplemente va a reenviar las publicaciones que reciben en sus puertos a otros switches de la red. O sea, sirve de intermediario, puesto que él no va a participar en las publicaciones BTP. O sea, forma parte del dominio BTP, sí, pero participa o actualiza su base de datos de VLAN con las publicaciones que le llegan, no. Al modo de transparente o los switches en este modo, después llegar las publicaciones de su conjunto, pero no les va a hacer caso, simplemente los va a reenviar por sus otros puertos. Y además no publican su configuración de VLANs con ningún otro switch. Quiere decir que en este modo se pueden crear, eliminar o editar VLAN, el nombre, pero solamente de importancia local, solamente para ese switch, no para los demás switches, pero si se encuentra en el mismo dominio BTP, hay que configurarlo con un dominio BTP. Su configuración BTP se almacena en la NVRAM. ¿Qué quiere decir esto? Que si a un switch en modo transparente yo lo reinicio, al momento de reiniciar va a seguir en modo transparente, no va a regresar al modo servidor como lo hacía un switch en el modo cliente, que solamente su configuración se guarda en la RAM. La transparente
y la de servidor se almacenan en la NVRAM. Por ejemplo, este es un pequeño cuadro de resumen donde está la descripción del servidor. Por ejemplo, configuración de VLANs y del dominio. Actualiza las configuraciones según las publicaciones de su conjunto que les llega en el cliente hablando. Y en el BTP puede administrar VLANs de forma local. Quiere decir que yo puedo configurarlas, pero solamente va a tener importancia para ese switch configurado como modo transparente. Ahora, ¿quiénes responden a publicaciones BTP? El servidor, el cliente, porque el cliente envía publicaciones de resumen o de petición, pero el BTP no. El BTP no participa, solamente va a reenviar las publicaciones que le llegan, ya sea desde un cliente o un servidor, pero no va a tomarlos importancia, no les va a tomar importancia. Ahora, se preserva la configuración de VLAN global al reiniciar, tanto en el servidor como en el transparente. Sí, porque se almacenan los datos de manera global en la NVRAM, lo que no sucede con un cliente que solamente se almacena en la RAM, ¿no? Otra pregunta que podemos hacernos es: ¿quién actualiza otros switches con el BTP activado? Obvio, el servidor actualiza otros switches porque puede tener un número de revisión más alto. De igual manera, el cliente le puede reenviar a otro cliente un resumen con un número de configuración más alto. El BTP no, porque no participa en las publicaciones. A ver, para ver cómo se configuran los modos del BTP que puede tener cada switch, veamos lo siguiente. Este switch me dice que debe ser servidor. Por ejemplo, enable configure terminal, BTP domain, o si quieren configuran primero el modo. Por ejemplo, BTP modo puede estar en servidor, server. No me dice que el dispositivo actualmente está en modo servidor. Bien, y después le puedo asignar un nombre de dominio, BTP domain Cisco, por ejemplo, ¿no? Cisco. Actualmente el dominio está en Cisco. Además, BTP versión le puedo poner que sea la versión 2. Otra cosa es el password. BTP password también le puedo asignar password, por ejemplo, Cisco. Enviando dispositivos VLAN con el password Cisco. Muy bien. Entonces, show BTP status, y podemos ver que el nombre del dominio se llama Cisco, el modo de BTP está como servidor, el número existente de VLANs es 9, ya habíamos configurado VLANs de forma previa, BTP versión 2, y el BTP está habilitado o funciona como versión 2. El primero, este de aquí, nos indica la máxima versión. Entonces ya configuré el primer switch como servidor. Ahora vamos a hacerlo como transparente, de la siguiente manera: enable configure terminal, configuración global, y BTP modo transparente. Me indica que ya está en modo transparente. Bien, BTP domain Cisco, perfecto. Versión, ojo que para que los publicaciones BTP funcionen, o para que ambos envíen o actualicen, sincronicen su base de datos, ambos switches, tanto servidor como cliente, es necesario que tengan configurada la misma versión, el mismo password, y se encuentren en el mismo dominio. BTP password Cisco. Asimismo, para configurar el modo cliente, vamos a hacer lo siguiente: enable BTP modo cliente, y ya está en modo cliente. BTP domain Cisco, bueno, ya está en Cisco. BTP versión 2. Para configurar la versión tiene que estar como servidor. Una vez que ya configuramos la versión, lo pasamos a modo cliente de nuevo.
Y bien, el password, BTP password, porque sin eso no podría sincronizar su base de datos. Y listo. Ahora bien, show BTP status. Podemos ver que está operando como modo cliente. Y si está operando como modo cliente, quiere decir que no puedo crear VLANs. A ver, por ejemplo, la VLAN 150 y me dice el mensaje BTP VLAN, la configuración no permite cuando el dispositivo está en modo cliente. ¿No? Entonces no puedo configurar VLANs cuando están en modo cliente. En transparente sí, pero solamente va a tener importancia local. ¿Qué quiere decir? Que ahora todo esto es un solo dominio BTP, un dominio llamado Cisco. Están todos los switches configurados con la misma versión de protocolo y el mismo password BTP. Quiere decir que lo que yo publique en el servidor, por ejemplo, show VLAN brief, podemos ver que hay 10, 20 y hay 4 VLANs que he creado. Quiere decir que lo que yo publique en el servidor va a llegar hasta el cliente. Por ejemplo, voy a crear una VLAN configure terminal VLAN 50 name prueba. Y acá está mi VLAN 50. Y como están todos en el mismo dominio BTP, quiere decir que el modo cliente o el switch en modo cliente también le ha llegado esa publicación. Por ejemplo, en el cliente show VLAN brief y podemos ver que acá está la VLAN 50, ¿no? Ahora, si vemos en el modo en el switch transparente, perdón, show VLAN brief, podemos darnos cuenta que no aparece ninguna de las VLAN, ni 10, ni 20, ni 30, 40. ¿Por qué? Porque no participa de las publicaciones, solamente las va a reenviar. Quiere decir que el servidor, cuando envió las publicaciones de su conjunto por este enlace troncal, lo envió al switch transparente. El switch transparente no los hace participar, simplemente los reenvía por el otro enlace troncal, llegando hasta el cliente. Si yo creo VLANs en el switch transparente, VLAN 10 o VLAN 10, por ejemplo, name recursos humanos, por ejemplo, show VLAN brief, podemos darnos cuenta que si aparece la VLAN, si nos permite crear, pero ninguno de los otros switches, o bueno, en este caso sí tienen, ¿no? Pero no los envía como publicaciones a ninguno de los otros switches, solamente tienen importancia local. Bueno, era para probar mejor con otra VLAN, la VLAN 25 name mode trans, a ver, exit show VLAN brief, ahí está, de importancia local, pero por más que pertenezca al dominio, un switch de modo transparente no lo va a enviar como publicación a ninguno de los switches. Bien, ¿y qué es la depuración BTP? Una depuración BTP lo que va a enviar es el flooding innecesario, o sea, quiere decir el excesivo o carga de tráfico que pueden generar un broadcast desde una VLAN a través de los enlaces troncales en un dominio BTP. A ver, por ejemplo, sabemos que una VLAN, al enviar tráfico broadcast, por ejemplo la solicitud ARP, por ejemplo, ese tráfico puede viajar por el enlace troncal. Ahora, ¿qué necesidad tiene que viaje por estos enlaces troncales si por acá no hay ninguna VLAN configurada como VLAN 10? No hay ninguna VLAN configurada como VLAN 10. Entonces, estoy que consumo ancho de banda y de manera innecesaria. Por lo tanto, yo quiero evitar esto. ¿Cómo? Depurando o haciendo una depuración BTP. ¿Y cómo es que sucede eso? Pues los switches van a negociar qué VLAN están asignadas a puertos, en otros extremos del enlace troncal, y así depuran aquellas que no están asignadas a puertos en el switch remoto. Y la depuración
solo se depura en el puerto de egreso de un switch. Por ejemplo, como ya vimos que no hay VLANs 10 por acá, es innecesario enviar por este enlace troncal información o broadcast pertenecientes a la VLAN 10. Por lo tanto, habilitando la depuración en los switches, se va a depurar el puerto de egreso de este switch para la VLAN 10, pero no para las demás VLANs, porque la VLAN 20 puede funcionar normal. Ahora bien, si es que yo configuro por acá ahora una VLAN 10, entonces la depuración me va a volver a activar el puerto para la VLAN 10. Pero mientras tanto no haya esto va a estar deshabilitado por la depuración. Ojo que la depuración en los switches está deshabilitada de manera predeterminada. Bien, ahora configuremos un pequeño ejemplo en el Packet Tracer de todo lo mencionado anteriormente. Rápidamente en esta pequeña red. En este switch vamos a configurarlo como servidor. BTP modo de server. BTP domain Cisco. Vamos a crear las VLANs, VLAN 10, exit, VLAN 20, exit, creamos. No vamos a establecer ningún password y el protocolo va a estar en versión 1 por defecto, show BTP status. Bueno, la configuración de revisión no se ha alterado porque ya habían estado creadas las VLANs. Show VLAN brief. Bueno, están creadas estas VLAN. Las voy a eliminar rápidamente. Bueno, ya eliminé las VLANs que estaban ahí. Show VLAN brief. Exit. Show VLAN brief. Y ya no hay VLAN, solamente la VLAN 400. Hay que eliminarla. Bien, ya me quedé de modo predeterminado. Entonces ahora sí, configure terminal, BTP mode Cisco, que estoy haciendo, BTP mode server, BTP domain Cisco, escribí mal, BTP domain Cisco. Y ahora sí vamos a crear las VLAN, VLAN 10, exit y VLAN 20. Ahí está. Ahora sí podemos ver que el estado del BTP, el nombre de configuración de revisión es 2 por las dos VLAN, está en modo servidor y el nombre es Cisco. Bien, ahora hay que configurarlo al cliente y al modo transparente. Ahora, para configurar el cliente, simplemente enable configure terminal BTP mode cliente. Además, podemos hacer que pertenezca al mismo dominio. BTP domain Cisco. Listo. Show BTP status. Cisco cliente, todavía no hay VLANs, no puedo crearlas tampoco porque soy un modo cliente y configuración de revisión está al 0. Todavía no están interactuando las publicaciones BTP porque no se ha configurado ese enlace como troncal. Bien, y ahora voy a modificar este switch como modo transparente. Listo. Entonces ya tengo todo un dominio BTP. Hay que levantar las dos interfaces para que sean como troncales. Como están conectadas por defecto, están en modo auto. Entonces solamente yo tengo que hacer una de ellas como troncales. Listo, ya configuré como tal.
Ahora bien, como ya lo configuré y esto está en modo, en el mismo dominio que el servidor ya ha lanzado sus publicaciones al cliente. Entonces, en el cliente podemos ver lo siguiente: show VLAN brief, y ya están ahí las VLANs que yo había creado en el servidor. Por lo tanto, el protocolo BTP actuó. Ya no es necesario configurar las VLANs en el servidor, en el cliente, perdón. En el cliente además podemos ver lo siguiente: show BTP status, show BTP status, y podemos ver que su número de configuración de revisión está en 2. Yo no lo he configurado, sino que esto se ha actualizado debido a las publicaciones del servidor. El dominio es Cisco y está en modo cliente. Hay 7 VLANs creadas, y en el transparente veamos qué pasa. Show VLAN brief, y como pueden ver no hay ninguna VLAN. ¿Por qué? Porque no participa en las publicaciones, simplemente reenvía. A ver, y si yo quiero crear una VLAN, por ejemplo la VLAN 50, configure terminal, VLAN 50, exit, show BTP status, podemos ver que ha creado un número más de VLANs. Ahora hay 6. Show VLAN brief, y ahí está nuestra VLAN 50. Ojo que su número o configuración de revisión no se ha alterado. Bien, por lo tanto, el switch transparente solamente puedo crear VLANs a manera local. No va a influenciar en los otros dos otros switches. En el cliente no puedo crear ni puedo eliminar, simplemente yo dependo directamente de lo que hagan los servidores u otros clientes. Por eso hay que tener mucho cuidado con los números de revisión. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero ingresar a este dominio este switch proveniente de otra área? Tal vez no me he dado cuenta, y vemos que tiene estas VLAN 100, 200, 300, 400. Hay que configurarlos para borrar la VLAN 10, 20 y 30. A ver, no VLAN 10, no VLAN, perdón, pero está en modo cliente, así que no puedo. BTP modo server, ok, no VLAN 10, no VLAN 20, ok, y veamos show BTP status. Ojo que pertenece al mismo dominio server, y el mismo dominio Cisco en modo servidor, pero su número de configuración de revisión es 9, es más alto de los que están arriba. Ahora, si yo por error conecto este cliente bueno, ahora está en modo servidor, vamos a cambiarlo a cliente, BTP modo cliente, lo voy a conectar a un puerto del switch, por ejemplo al switch transparente fase Ethernet 24. Esto ya se estableció como enlace troncal, y vemos que acá el enlace de la VLAN 10 y la VLAN 20 se ha caído. ¿Y por qué se ha caído en el servidor? A ver, hay que analizar el servidor. Exit, show VLAN brief, y nos vamos con la sorpresa de que estas no son las VLANs que nosotros habíamos creado, son otras VLANs. ¿Y por qué se debe eso? Debido a este cliente. Este cliente tenía un número de revisión más alto, un número de revisión de configuración más alto. Este tenía un número de revisión configuración de 9, mientras que estos antes tenían un número de revisión de configuración de 2. Por lo tanto, estos dos switches pensaron que su información era desactualizada, porque les llegó un número de revisión mayor a las que tenían. Es por eso que cambiaron la información de su base de datos de VLAN. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se puede ingresar a la red, y hay que fijarnos bien en el número de configuración de revisión. Obviamente que en el switch transparente no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque simplemente no participa en las publicaciones, solamente las reenvía. Ha reenviado lo que envió las publicaciones del cliente 2 hasta el cliente. Bien, y eso es todo con respecto a lo que es el protocolo BTP. Gracias.